Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión, un hombre que perdió todo, pero con Cristo recuperó la vida. Armando Ventura, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este bonito programa. Comencemos el programa presentando a nuestra anfitriona, Adorita. Bienvenida. Gracias, Jenny. Gracias a ustedes por sintonizarnos y vamos a pasar este momento de edificación, de aliento para aquellas madres o aquellos familiares que anhelan ver cambios en sus seres queridos. Y vamos a comenzar con este testimonio precioso de Armando Ventura. Él fue conocido en los medios y ahora está en los caminos de Dios. ¿Cómo fue que usted llegó a la iglesia? Bueno, una noche de un domingo, iba manejando y escuché a un predicador. Me llamó mucho la atención, su prédica. Y yo dije, qué bonito predica. Al final me quedé escuchándolo y logré escuchar que decía Iglesia Cristiana Josué. Busqué en internet dónde estaba ubicada y al final, pues ahí decía, tenía los números de teléfono para consejerías. Llamé y pedí una consejería con el pastor Lisandro. Me dijeron que él lastimosamente pasaba muy ocupado y casi no daba consejerías por razones de tiempo, que me podían pasar con otro predicador. Y yo les dije que no, que quería hablar con él. Así que me dijeron que dejara mi número de teléfono y como a los 2 o 3 días me llamaron y bueno, estuve acá, él me recibió y pues... Así fue que llegó. Así fue. ¿Recuerda algo que le haya interesado de esa prédica? Fíjese que sí, la verdad es que necesitaba hablar con alguien y no hallaba con quién hablar, entonces Dios todo lo hace perfecto e hizo que pues yo pudiera hablar con él y me gustó algo porque yo pues tenía una soberbia muy grande y en ese momento el pastor me dijo algo y yo... ¿En la prédica? No, justamente cuando vine a hablar con él. Pero de la prédica en la radio, ¿qué le interesó? Bueno, como le digo, estaba pasando un momento muy difícil económicamente hablando. Entonces, lo que él estaba hablando, pues iba con mi situación. Exactamente. Eso. Entonces, me llamó la atención y, como le digo, el Señor siempre nos habla de diferentes maneras y utiliza los medios para poder llegar a uno, ya sea por radio, ya sea por televisión o por cualquier medio que sea, redes sociales. ¿Y qué sucedió cuando usted vino a hablar con ese pastor que escuchó en la radio? Bueno, la verdad es que, como le digo, yo estaba todo confundido en ese momento, pues estaba pasando esa crisis y tomando, queriendo tomar decisiones, pero no sabía cómo. Y Dios me trajo justamente al lugar idóneo, ¿verdad? A su casa. Así que créame que muy agradecido con Dios porque me haya traído a este lugar donde se predica la sana doctrina. ¿Cuál fue la razón para que usted tuviera esa gran pérdida que le estaba acongojando? Bueno, primeramente la falta de Dios, el no tener el conocimiento de Dios lo hace a uno que cometa muchos errores, ¿verdad? El hombre sin Dios hace cosas que no debe de hacer. El mismo pecado lo hace a uno irse hundiendo y como pues la falta... Despilfarrar el dinero, mal administrarlo. Sí, definitivamente, hay un montón de factores que hubieron,
que al final pues eso vino a acarrear, a crear eso. También un plan de Dios, él ya tenía un plan para mi vida, ¿verdad? Que yo viniera a sus pies. ¿Qué tipo de factores puede provocar una pérdida financiera? Uno, la mala administración. Dos, como le decía, el mismo pecado, porque uno puede andar haciendo cosas que no debe de hacer. El pecado es... ¿Borracheras, por ejemplo? Sí, hice todo eso. Tomaba, fumaba, consumí drogas. Porque la palabra de Dios dice al respecto que las borracheras y los adulterios acarrean pobreza. Y tal vez alguien puede estar atrás de cámaras y reírse y decir, no, yo me emborracho, estoy en tal condición de adulterio, fornicación, lo que fuera, y sin embargo yo tengo muchos bienes, no he caído en pérdida financiera. Pero ¿será que llega el momento que todo se pierde? Llega ese momento realmente. Que nadie lo espera. Y hay de varios factores, porque puede llegar probablemente no financiero, pero puede llegar una enfermedad. Y la enfermedad lo puede llevar a la quiebra financiera, ¿verdad? Y otra serie de factores que pueden haber. Sin embargo, la paga del pecado es muerte, así lo dice la palabra. Muerte espiritual, muerte material o muerte física, ¿verdad? Entonces, pues a mí me tocó, digámoslo así, la parte material. En la parte financiera, digamos, me tocó la parte financiera y bueno, pero Dios es bueno y en su infinita misericordia, pues aquí me tiene, aquí estoy ya, o sea, ya una nueva persona, ya un nuevo ser, digámoslo así. Cuando lo perdió todo, ¿qué pensó Armando? Fíjese que fue algo bien difícil. Pasaban tantas cosas por mi mente. Una era, quería morir. La verdad es que yo decía, ya no le encuentro sentido a la vida. Yo quisiera mejor morirme. Yo también decía, ¿cuándo va a terminar esta pesadilla? Porque para mí era como una pesadilla, ¿verdad? Después de estar aquí, estar allá y luego venir y encontrarme en una condición en la cual no tenía nada, absolutamente nada. O sea, perderlo materialmente hablando todo, ¿verdad? Pero lo mejor fue ganar, o sea, llegar a Cristo y tenerlo a Él en el corazón. Creo que esa es la mejor recompensa que puedo, y tener la salvación, ¿verdad? Ganar esa salvación. Sobre todo, sí. ¿Verdad? Qué mayor riqueza que tener el conocimiento de la palabra de Dios que nos revela la redención del hombre, nos revela sus promesas, su voluntad para una vida que se siente miserable, porque para querer morirse es porque encuentra la pura miseria de su vida, el lastre que dejan los vicios, el lastre que deja una mala administración de las finanzas y luego también las malas amistades, porque no fue en su hogar que aprendió el alcoholismo. No. ¿Cómo fue que usted cayó en ese pozo tan profundo? Bueno, las amistades, la verdad, fíjese que es algo bien interesante, porque de niño yo iba a la iglesia con mi madre, pero entrando en la adolescencia comencé en la época de la rebeldía y ya a los 14 años comencé a fumar, comencé a tomar y a consumir droga. Entonces fue algo bien contradictorio, digamos, porque haber estado en la vida cristiana y luego alejarme. Y así estuve por mucho tiempo hasta que el Señor me trajo a sus pies, ¿verdad? ¿Su madre entonces sufrió mucho todo ese proceso que usted tuvo de estar en esa condición tan difícil? ¿Y qué es lo que hacía su madre? Si usted se daba cuenta, ¿qué hacía su madre para ayudarlo? Mi mamá, ella oraba muchísimo.
Ella oraba muchísimo por mis hermanos y por mí, pero ella pues siempre fue así, fue una guerrera en la cual siempre nos decía que ella lo que más deseaba es que nosotros fuéramos cristianos. Y pues, como le digo, ninguno de nosotros buscaba de Dios. ¿Qué pesaba del testimonio de su madre en su vida? La verdad es que la admiro mucho porque es una persona, digámoslo así, es una guerrera, ¿verdad? Mi madre tiene ya casi 40 años de ser cristiana y ella ha perseverado y sigue perseverando a pesar de las circunstancias difíciles que han venido a la vida. Mi papá murió, otras personas de la familia murieron, cercanas ahí en la familia. ¿Repentinamente? Sí, y luego, bueno, mi mamá recientemente también ha tenido 3 infartos y mi mamá sigue viva, a pesar de los 3 infartos, ahí está viva y pues Dios, como le digo, ella es una guerrera y Dios le ha dado la fortaleza porque el hombre sin Dios, como le digo, no es nada, no somos nada. Y ella es una mujer de fe. Sí, definitivamente. Le heredó la fe, le enseñó el buen camino para escuchar la palabra. Pero qué bueno es que las madres tengamos vida de oración. Sí. Porque nada hay difícil. Para las madres que están sintonizándonos, le podemos decir, persevere en la oración. Como dice Armando, guerrera, que su madre es una guerrera de oración. Pero vemos que a la par de una diligencia, un buen hábito de orar, una insistencia de pedirle a Dios el cambio para su hijo, es también la insistencia de preservar la fe, que no la haga sentirse derrotada el ver el desastre en el que ha caído el hijo, sino que tome aliento su vida, madrecita. Dios le va a ayudar, así como Dios sustentó el corazón de la vida de la madre de Armando hasta poder ver ese cambio de vida que Dios ha hecho en usted. Y cómo fue ese proceso, ese cambio de vida para usted. Sé que vino a hablar con el pastor, tiene una anécdota al respecto. Sí, la verdad es que, como le digo, muy interesante. Yo en esa ocasión me sentía muy desanimado, ya había aceptado al Señor, pero en esa ocasión vine a hablar con el pastor, lo encontré por ahí y le digo, pastor, ¿me puede regalar unos minutitos? Y me dice, con gusto, vamos a mi oficina. Fuimos a su oficina y pues él me empezó a dar palabra a través de valga la redundancia, ¿verdad? A través de la Biblia, de la palabra de Dios, y entonces él me empezó a ministrar y luego sucede algo y me dijo el pastor algo y entonces yo en ese momento mi ego, mi orgullo no me permitió lo que el pastor me dijo en ese momento. Yo sentí que no, ¿cómo? O sea, esto que me está diciendo, yo soy Armando. No va conmigo. Exactamente, yo soy Armando Ventura, yo he sido así, yo he sido así, y entonces, pero él me dijo, mira, te voy a decir algo, tenés que aprender a ser humilde, ¿verdad? Y eso no lo olvido, y entonces, eso para mí lo tengo muy, muy presente, porque para mí de buscarlo y hablar con él, tener la oportunidad de hablar con él es un buen mensaje que el Señor me da a través de él. ¿Y cómo fue que Dios trabajó en ese orgullo? Fíjese que la verdad es que toqué fondo, llegué a tocar fondo y eso es lo mejor que a uno le puede suceder, ¿verdad? Sentirse en el cual uno no tiene absolutamente nada. Y a mí me decían, tenés que aprender a depender de Dios, tenés que aprender a depender de Él. Pero yo no entendía qué era eso. Y conforme el pasar del tiempo, el Señor me fue mostrando qué es aprender a depender de Él. Podemos decirle a la teleaudiencia,
¿Qué es aprender a depender de Dios? Sí, fíjese que muy bonito, y no sé si puedo contar un pequeño testimonio. Por supuesto. Fíjese que en una ocasión no solamente tenía $1 en mi bolsa, y ese $1 yo vine al culto de las 5 de la mañana de los días jueves. Entonces cuando pasaron pidiendo la ofrenda, yo di el $1 y me quedé sin un 5. Pasé una semana sin un 5, sin nada. Pero fíjese que durante toda esa semana no me faltó absolutamente nada. No me faltó combustible para el vehículo, no me faltó alimentación, porque me llamaban algunos hermanos y me decían, ¿qué tenés que hacer? Yo, nada, venite, vamos a desayunar, vamos a almorzar o a cenar. La cosa es que durante una semana pasé sin un 5, pero el Señor siempre proveyó a través de sus hijos, ¿verdad? Entonces eso es aprender a depender de Dios, no a aferrarse o afanarse por el dinero, sino que el Señor todo lo da, así como dice en la palabra, que si los mismos pajaritos Él los alimenta, ¿cómo no a nosotros, verdad? Que somos sus hijos. Entonces eso es aprender a depender del Señor. Bien. Depender de Él, buscarlo. Yo lo recuerdo a usted viniendo a ayunar, a orar, estar en esa búsqueda intensa de Dios, porque no tiene trabajo, lo perdió todo, pero no se va a sentar a llorar, sino busque a Dios en oración. No hay que comer, bueno, hay unos forzados, diría. Bueno, puede ayunar, puede venir y buscar el rostro de Dios, la asistencia divina para esa situación. Y como Dios hizo con Armando, que le proveyó alimento toda la semana comiendo en restaurantes, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Y sin 5. No, por supuesto que no es de irse al otro extremo de personas que quieran venir a aprovecharse de otro, no, porque usted muy sincero estaba ahí confiando en Dios. Sí, claro. Y ha visto la fidelidad del Señor. Amén. Y ahora, ¿qué circunstancias cambiaron en su vida? Bueno, fíjese que muchas, el Señor ha cambiado. La verdad es que todo lo hace, como dice su palabra, la vida vieja pasada, ¿verdad? Ahora todas las cosas son hechas nuevas. El Señor ha ido dándome dones que yo no sabía que podía tener, habilidades que yo no sabía que tenía. Y aparte de eso, pues estar en el servicio, y eso es muy importante. Y usted dijo algo, hermana Dorita, y voy a retomarlo. El tiempo de oración y ayuno, yo pasaba mucho tiempo en el aposento, y cuando a veces habían vacaciones y todo el mundo andaba en un lado, en la playa, donde fuere, yo estaba en el aposento, me venía al aposento a llorar, a gemir, y ahí pasaba horas dentro del aposento yo solo. Y eso es muy bonito. A mí, créame que ese lugar a mí me encanta. La iglesia es muy bonita en sí, pero ese lugar, específicamente el aposento, para mí es un lugar donde se ganan muchísimas batallas y donde el Señor ha peleado muchas batallas, de las cuales le digo que yo estoy muy agradecido. Bendito Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ahogar sus problemas en el alcoholismo o en cualquier otro vicio o depender de Dios? Uy, eso es totalmente diferente. Fíjese que, por ejemplo, las personas dicen que van a tomar para olvidar. Eso es mentira. Eso es porque fui un bebedor y sé que eso es una mentira. Cuando alguien está tomando, se le vienen los recuerdos y es donde se hacen cosas, al final se hacen locuras. En cambio, si uno busca de Dios, Él sí lo hace a uno olvidarse de sus penas y Él le da esa paz, esa tranquilidad que nadie más le puede dar, solamente Dios es el único que le da esa paz, le da la fortaleza, le da la sabiduría para hacer cosas diferentes y sentirse bien
Eso es lo que uno definitivamente debe hacer, buscar de Dios y no buscar, como diría alguien, aditivos o buscar algo que sea, que en un momento de tomado puede ser una locura, un accidente o qué sé yo. Bueno, ¿significa todo esto que Dios es suficiente para Armando Ventura? Claro que sí, definitivamente Dios lo es todo ahora en mi vida. Él, lo que yo antes decía que tener la parte económica era todo, eso es algo irreal. Dios es todo. Dios es el proveedor, Dios es el que da la vida, Dios es el que, bueno, definitivamente da todo, ¿verdad? Y para mí Dios es todo. Renueva la mente. También. Las fuerzas. Las fuerzas. ¿Qué consejo le dejaría a la teleaudiencia? Bueno, yo lo que les puedo decir es que busquen de Dios, búsquenlo definitivamente en espíritu y en verdad. Búsquenlo porque en Él es donde está la salvación primeramente, donde está la vida eterna y donde van a encontrar esa ayuda que las personas no le van a brindar. Muchas veces uno puede tener muchos amigos, pero cuando está en momentos difíciles los amigos no están. Nadie está en ese momento, excepto la madre, ¿verdad? Pero de ahí nadie más, o sus hermanos a veces no. Pero Dios está con nosotros todo el tiempo. Él siempre tiene los brazos abiertos, esperándonos, diciéndonos, hijo, ven. Él toca la puerta. Y bueno, hay que abrirle la puerta, hay que abrirle el corazón, hay que abrirle la mente. Bien. Quisiera leer a la teleaudiencia su texto lema. Me contó que era Jeremías, es Jeremías, y ¿qué otro texto? Sí, fíjese que Josué. me gusta Jeremías 33:3, el que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también hay otro que es segunda de Timoteo 1:7, muy bien. Que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchísimas gracias, Armando. Un gusto tenerle y le deseo muchos éxitos en lo que emprenda. Y a usted en la teleaudiencia también. Yo le animo a buscar esa fortaleza en Cristo Jesús, a encontrar en la palabra de Dios esa fuente de vida que es Jesucristo, porque la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de Jesucristo, el dador de la vida, el que nos otorga a nosotros esa capacidad de poder ser llenos de su Espíritu Santo, ser fortalecidos en Él y poder levantar clamor delante de Dios a través de la oración. Su Espíritu Santo nos capacita y Él, con su santo poder, nuestro Señor Jesucristo, nos renueva en las fuerzas, nos renueva en nuestra mente, sana toda vida pasada y nos da una mejor vida. Le invito a buscar a Cristo Jesús y a sintonizarnos en el próximo programa. Que Dios lo bendiga. Hay que ser valientes para creerle al Señor. Hazte tú valiente como Armando, haciendo a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. Y vive esa vida con esperanza que Armando vivió. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.